Con la sesión de preguntas. Héctor García, Periódico Cantón, Grupo Basta, perdón, Grupo Basta, Periódico Cantón. Gracias, subsecretario. Pues la pregunta es, 6 estados pasaron ahora sí que de panzazo el color rojo, pero aquí lo que llama la atención es la Ciudad de México, por la población y por la cantidad del 17.5 del PIB que aporta a la economía nacional. Esto es lo que se ha ponderado o lo que ha ha llegado a un acuerdo entre las autoridades y la Secretaría de Salud para no colocarlo en el rojo, tomando en cuenta que de abril a junio fue un golpe enorme a la economía nacional, y entonces pues muchos incluso están pidiendo no volver al confinamiento a pesar de lo que estamos viviendo. Entonces quiero saber su postura, por favor. Con mucho gusto, gracias Héctor por la pregunta. Esta tarde me entrevistó un conocido periodista que ahora tiene un programa de radio y me preguntó lo mismo, que si había una suerte de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México para no llegar al rojo. La respuesta es no. El semáforo de riesgo COVID es un instrumento objetivo de estimación del riesgo. Es como un termómetro, como una báscula, como un baumanómetro con el que medimos la presión arterial. Es un instrumento de medición o de evaluación del riesgo. Y los instrumentos de evaluación no deben ser alterados, porque si uno altera el instrumento de medición, pierde la capacidad de identificar el fenómeno que uno quiere detectar, la temperatura, el peso corporal, la presión arterial, o en este caso, el riesgo poblacional de tener contagios por COVID o de que se propague o extienda, en términos numéricos, la magnitud de la epidemia de COVID. Con el semáforo, en el que hay una sola metodología, esto es de común acuerdo con las 32 autoridades estatales de salud, cuando se amplió a 10 indicadores, y a partir del semáforo, las autoridades sanitarias de los estados pueden tomar decisiones. En esas decisiones es muy importante que identifiquen el balance más conveniente entre el propósito directo de proteger la salud al evitar los contagios, y para evitar los contagios son las distintas medidas de confinamiento, de restricción de la movilidad, el cierre de espacios públicos, y del otro lado está el bienestar social y la economía. Y hemos comentado extensamente desde que inició la epidemia, y esta es una conversación que hay en todos, absolutamente todos los países del mundo, e incluso a nivel global, los organismos internacionales tienen esta reflexión sobre las consecuencias del confinamiento en la economía. Los dos elementos son importantes y los dos son de interés público. No debe quedar ninguna confusión al respecto. Proteger la economía no es proteger el dinero de las personas ricas, es proteger a todas las personas que vivimos en el planeta, porque dependemos del desarrollo económico, de la generación de riqueza. Ya que existe desigualdad, es otra historia. Ahora, ciertamente, en países con importante o inmensa desigualdad social, como hemos insistido en decirlo explícitamente, es el caso de México, la distribución de la riqueza es muy desigual. Tenemos unas pocas personas o familias o un segmento de la sociedad que es notoriamente rica, y tenemos una enorme mayoría, concretamente y medido numéricamente, la mitad de la población en condiciones de pobreza. En este grupo de personas que están en condiciones de pobreza hay que agregarle otras personas que no están en condiciones de pobreza, pero que viven al día. Viven al día porque no están en un salario fijo, en la nómina de una empresa privada o en la nómina de una institución pública, o no tienen un contrato prolongado. Viven al día, todos los días venden un servicio, salen y venden elotes, salen y venden dulces, salen y bolean zapatos, salen y reparan plomería, salen y reparan lavadoras, salen y compran productos de reuso.
y los oímos aquí en las calles de la Ciudad de México, se compran colchones, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta población es el centro de nuestra atención, es el centro principalísimo de la atención del Gobierno de México. No quiere decir que sean los únicos, y no quiere decir que no nos importe el resto de la población. Nos importan los 127 millones de personas que viven en México. Pero estas son las personas que tienen la mayor fragilidad en términos económicos y sociales. Si hacemos un confinamiento demasiado estricto, demasiado prolongado, estas personas son las primeras que van a sufrir. Hay experiencias descritas, poco conocidas por cierto, en México, de otros países en la región de América, en la región de Latinoamérica, en donde desafortunadamente, por los confinamientos estrictos, se perdió esta capacidad de que las personas tuvieran su sustento diario y padecieron hambre o llegaron a situaciones de desesperación social muy dramáticas. Esto lo contemplamos desde que inició la preparación de esta epidemia en enero de 2020 y esto es parte de la estrategia. Nosotros aquí hemos comentado mayormente el aspecto general de salud en múltiples dimensiones, pero hay un elemento que se comentó durante las conferencias de prensa de bienestar y que el presidente López Obrador ha destacado: la importancia de no interrumpir, de mantener los programas sociales que permiten que el gobierno transfiera recursos directamente a las personas que viven en esta necesidad para mantener la capacidad de compra de alimentos, de insumos básicos, del sustento de las familias. Entonces, nunca perdamos de vista este balance necesario. A veces se pierde de vista porque empiezan ciertas conversaciones polarizantes en los medios sociales o los medios de comunicación. Pero tengamos muy claro, el manejo de la epidemia no es solo un tema médico, un tema de la biología de una enfermedad. De hecho, la salud pública es una disciplina social y como disciplina social conecta con otros aspectos también sociales. Regresando a la pregunta y para no dejar ningún elemento suelto, la respuesta es no, no se trata de ninguna negociación, el semáforo no está sujeto a negociaciones, el semáforo es un instrumento objetivo y corresponde a la autoridad sanitaria estatal tomar las decisiones más convenientes para balancear la movilidad social que ayude a activar la economía o a conservarla y la inmovilidad social que ayude a reducir los contagios. Muchas gracias. Nuria Fernández, compañero, ahí nos vamos, espérenme. Sí, son dos preguntas. La primera es si no consideran ustedes que este golpeteo por parte de los medios de comunicación, muchos de aquí, muchos del mundo, tiene como objetivo romper un vínculo que se ha dado aquí, que es un vínculo inédito realmente. Lograr que la población se cuide y se proteja. Lo vimos desde el confinamiento hasta el uso de cubrebocas, todas las medidas que se están tomando, solo a partir de un proceso de convicción y de diálogo, y no a partir de un proceso pues de toque de queda o de golpear a las gentes que no hagan lo que yo quiero, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera sí hay una presión, parece ser, para que se tomen aquí medidas más autoritarias. ¿No creen ustedes que de alguna manera habría que reivindicar pues el modelo que se ha establecido aquí de diálogo? Porque es un modelo que permite llevar en cuenta, como en algunos países como de otro tipo como Nueva Zelanda o así, llevar en cuenta la madurez de la población y la posibilidad de poder hablar con ella. Entonces, esa es la pregunta. Muchas gracias. Definitivamente, el pueblo de México merece siempre agradecimiento. El pueblo es una entidad múltiple, conformada por 127 millones de personas, número redondo, que tiene distintas perspectivas, distintas necesidades, distintas aspiraciones y corresponden con su realidad. En ese sentido, no es sorprendente
que haya un segmento, ciertamente minoritario, de la sociedad que tenga un mayor énfasis en la protección de lo individual y que haya optado por una preocupación defensiva, que se les imponga el cubrebocas a los demás, no vaya a ser que me contagien a mí. Cuando las acciones de salud pública están diseñadas para tener un efecto colectivo, solidario, social. Me protejo yo porque protejo a los demás. Se protegen los demás porque me protegen a mí. Se necesita esta cohesión social, se necesita esta unidad. Y hemos llamado una y otra y otra y otra y otra vez al sentido de unidad, al sentido de cordialidad, de respeto, de solidaridad. No perdemos la esperanza que estos segmentos sociales que se han expresado en distintos foros, en medios sociales, en medios de comunicación formales, en las representaciones legislativas y también a veces en los gobiernos locales, hay perspectivas que no convidan con ese sentido de unidad nacional, ese sentido de acción solidaria, colectiva, lo que le llamamos la visión de Estado. El Estado nacional está conformado por nuestro territorio, el gobierno y la población. Todos, todas somos una sola pieza, que si nos cuidamos unos a otros, vamos a seguir solventando los retos de esta temible epidemia y los daños que ha causado podrán en su momento ser menores. Un elemento crítico que comúnmente se pierde de vista cuando se lamentan cosas que indudablemente son lamentables, como la pérdida de vidas, es lo que hubiera podido pasar en ausencia de intervenciones. Y esto lo hemos tratado en varias ocasiones, de cuando en cuando es bueno recordarlo. ¿Qué quisiéramos todas y todos? No necesitamos hacer una encuesta. Respecto a la epidemia, todos, todas quisiéramos que no hubiera epidemia, ¿no es cierto? Todos, todas quisiéramos que no hubiera una sola persona enferma, una sola persona hospitalizada y que definitivamente no hubiera una sola persona que pierda la vida. No se diga 100,000, pero definitivamente ni una. Eso es lo que aspiramos todos en el fondo de nuestro deseo más profundo, más íntimo. Pero es imprescindible no perder de vista la realidad, la realidad. Voltemos a ver lo que está ocurriendo en todo el planeta. La especie humana está constituida por 7,000 millones de individuos. 7,000 millones están afectados en este momento por COVID-19 desde que empezó esta epidemia a finales del año 2019. Sería completamente fuera de un sentido racional, lógico, pensar que esto puede no ocurrir en un solo país. Desafortunadamente, contrario a lo que se desea en lo más profundo de todos nosotros, es un fenómeno natural que ha ocurrido y seguirá ocurriendo en la humanidad una y otra vez. Y ha ocurrido en la historia, no es la primera pandemia. 100 años después de la pandemia de influenza, en 1918, ciertamente es la epidemia de intensidad más parecida, aún menor, de hecho. En la pandemia de influenza de 1918 se ha estimado que fallecieron 20 millones de personas. En 1928, consecuencia de la pandemia de influenza, fallecieron 20 millones de personas. Y no es consuelo, no se trata de pensar, bueno, menos mal que esta fue menor. Se trata de tener un sentido lógico, un pensamiento claro, escuchar la evidencia científica y entonces hacer una reflexión sobre la realidad, aunque ésta discrepe de nuestras aspiraciones. Y la segunda pregunta, ahorita que tocaba lo del tema de hace 100 años, en la pandemia de influenza hubo unas primeras oleadas que causaron el 75% de las muertes y las siguientes oleadas fueron disminuyendo la mortalidad, aunque se propagaba muchísimo más el virus. Esto parece lógico porque se va creando pues una cierta
defensa, me imagino. Pero además, porque después ese virus desapareció, como lo que decían aquí sobre el virus de la viruela, ya no existe el virus que atacó en esa época. Bueno, según yo he leído, ustedes deben saber más. Y la pregunta es si se espera ahora también esta disminución de la mortalidad a nivel global. Creo que ya lo han ido contestando en la semana, pero es importante porque realmente si uno ve la tasa, sí está bajando mucho la mortalidad en varios lugares, no solo aquí. Entonces, esa es la pregunta. Sí, definitivamente, de esto hablábamos el lunes precisamente. En la pandemia de influenza 1918, y es útil siempre recordar la historia, porque de la historia se aprenden lecciones, hubo primero una pequeña ola epidémica en 1918, que fue seguida de una gran ola epidémica en 1919. De hecho, la mayor contribución a la mortalidad, donde murieron 20 millones de personas durante esa epidemia a nivel del mundo, a nivel global, la mayor contribución fue la de 1919. Y luego vinieron sucesivas ciclos epidémicos, olas epidémicas en 1920, 1921, incluso 1922. Y posteriormente empezó a entrar en una sincronía con la época de otoño-invierno respectiva. Para el hemisferio norte es de octubre y hasta marzo, para el hemisferio sur es de abril y hasta septiembre. Y empezó a entrar en lo que llamamos fase temporal. El virus estrictamente no desapareció. Lo que pasa es que los virus de influenza, igual que muchos virus cuyo material genético es RNA, empiezan a mutar y mutan y mutan y mutan y mutan, se van transformando, luego se recombinan también con otros tipos y subtipos y al final pueden predominar variantes o tipos y subtipos que son sustancialmente diferentes del original. Cuando tuvimos la pandemia 2009, en 2009 tuvimos la pandemia de influenza H1N1 y algunos segmentos del material genético del virus de 2009 todavía venían del original H1N1 de 1918. Pero sí, ciertamente lo que se puede predecir, lo que se puede esperar con una base técnica, con una base científica, aunque es un escenario, simplemente no es una promesa. Entre paréntesis, esa es la otra situación en la que también repetidamente este segmento social que ha estado negándose a la realidad y utilizando su negación como una manera de polarizar a la sociedad, no ha visto este fenómeno que hemos hablado muchas veces. Las predicciones científicas no son una promesa, no son, esto no es política, pues no es una promesa de campaña que uno diga, te prometo que en tal fecha se acaba la epidemia. No, son escenarios, son situaciones donde se puede anticipar una realidad y dependiendo de lo que ocurra, puede o no concretarse. Aquí apelo a su memoria, a la de ustedes aquí, a la de ustedes allá, cuando en los meses de abril, mayo, junio, hacíamos referencia a las predicciones. Recuerden que usábamos una frase y decíamos, sí y solo sí, ¿se acuerdan de eso? Sí y solo sí, se cumplen las condiciones que dieron lugar a la predicción, entonces va a ocurrir lo que se espera que ocurra. Lo traigo a colación ahora que ciertos medios de comunicación estuvieron remachando este tema de la cifra de los 100,000 muertos y volvían a traer este tema de el escenario catastrófico y los 60,000 y la predicción y no le salió a López-Gatell la predicción. Hay una memoria parcial, hay una memoria editada y este planteamiento que es fundamental, sí y solo sí se dan las condiciones que dieron lugar a la predicción, entonces va a ocurrir lo que se ha predicho. ¿Cuáles son esas condiciones? Que se respetan las medidas de seguridad sanitaria, que se mantienen los confinamientos, que las empresas que no tenían que abrir no abren, que los espacios públicos que no tenían que abrir no abren, que las personas se quedan en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y no ocurrió, evidentemente no ocurrió, y ocurrió de una manera diferenciada. En algunas entidades federativas lo hicieron
muy bien y cosecharon resultados muy positivos. En otras no lo hicieron necesariamente tan bien y los resultados no han sido tan favorables. Muchas gracias. Por favor, usted. Sí, luego vamos con línea. Buenas noches, doctores. Braulio Romero del canal del Trascendente YouTube. Hay una pregunta que me siguen haciendo en el canal de YouTube. Hay gente que se está recuperando, pero están un poquito desconcertados porque no saben cómo tener una rehabilitación. Y hay gente de 40, bueno, en mi pueblo hay gente de 70, 80 años que la pasaron muy bien, pero tienen como que miedo, un poquito más como que para recordar de qué manera ellos pueden rehabilitarse en su casa. Hay gente de 40 y 30 que también tienen ese temor, pero no saben cómo rehabilitarse localmente, y pues quisiera ver si los pueden apoyar. Con mucho gusto, gracias por la pregunta. Si es tan amable de ponernos el sitio coronavirus.gov.mx y le solicito atentamente que difunda, usted, todos por favor, difundan en sus canales este sitio, coronavirus.gov.mx, y van a ver ustedes que aquí aparece terapia respiratoria. Y si le damos clic, por favor, y ahí aparece un conjunto de videos que son videos instructivos que fueron hechos precisamente para eso, para personas que tuvieron COVID, hayan o no estado hospitalizadas y que perciben que todavía no han recuperado su capacidad funcional respiratoria. Ahí hay ejercicios, se ven personas expertas, fisioterapeutas, hombres y mujeres, que instruyen sobre el tipo de ejercicios que se pueden hacer para una rehabilitación más pronta. No será inmediata, definitivamente, a pesar de la rehabilitación, no es inmediata, pero esto acelerará la rehabilitación. No hay una dieta en específico, hay que comer saludablemente, evitar comer definitivamente comida chatarra, productos ultraprocesados, donde vean un octágono que dice alto en grasas, alto en azúcares, alto en calorías y alto en sal, esos no, definitivamente esos no. Muchas gracias. Liliana Noble, Pulso Saludable. Gracias, buenas noches. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Esta pregunta no sé quién de los tres me la quisiera contestar. He visto que ya empieza en la televisión estos anuncios de los OTC, de los medicamentos de libre venta sin receta, que hacen alusión a la fiebre, el catarro, el dolor muscular, el síndrome catarral tradicional. Entonces me surge la duda, ¿qué pasa si ya estamos en esa época en que aparecen estas enfermedades y qué pasa si, supongamos yo, empiezo con esos síntomas y voy y me automedico y resulta que no es un síndrome catarral común y es la antesala de la enfermedad grave del COVID porque se enmascaró? ¿Ahí qué se tendría que hacer? No sé si se me ocurre que a lo mejor poner una advertencia que hoy que estamos en una etapa difícil y diferente de los años anteriores, pues estos medicamentos incluso no podrían, me atrevo a decir que no deberían de estar así tan a la venta, porque pudieran, no sé, mi ignorancia a lo mejor, pero pudieran enmascarar algo tan serio como la enfermedad grave por COVID. Gracias. Gracias, creo que es una reflexión útil, yo le voy a contestar. Vamos a analizar lo que usted está planteando, creo que es un elemento interesante y lo vamos a discutir en nuestro grupo de trabajo. En principio, para la población y para que este elemento no quede suelto, insistimos en lo que hemos comentado, el tiempo que usted tarde desde que iniciaron sus síntomas hasta que sea evaluada o evaluado por una persona profesional de la salud, es importantísimo, que ese tiempo sea corto, deseablemente 24 horas, un día, hasta 2 días, 48 horas, porque hay mucho que se puede hacer, hay mucho que se tiene que hacer. Si todas las personas que tienen COVID-19 fueran a atención médica siguiendo este criterio, definitivamente la gran mayoría no van a tener complicaciones. 80%, 85%, 8 o casi 9 de cada 10 personas. Pero sí podemos identificar quiénes tienen mayor riesgo.
lo hemos comentado aquí varias veces, si usted tiene 60 años de edad o más, o independientemente de su edad, tiene sobrepeso u obesidad, la presión arterial alta, diabetes, enfermedad pulmonar o cardíaca crónicas, padece cáncer, utiliza algún medicamento que le disminuye el sistema inmune, los llamados inmunosupresores, vive con VIH, son situaciones que pueden hacer que usted tenga mayor posibilidad, probabilidad, riesgo, peligro de complicarse. Y la complicación principal de COVID-19 es una neumonía, es inflamación de los pulmones. Esto lleva a que usted no pueda oxigenar la sangre, usted o un familiar o un amigo o una amiga. Difunda por favor este mensaje, ayúdenos, ayudémonos. Difundiendo este mensaje, personas de 60 y más, personas con enfermedades crónicas, que acudan al hospital para ser evaluados. En la evaluación se va a identificar si existen o no situaciones de riesgo adicionales, si hay un buen control de las enfermedades crónicas y si se está teniendo una afectación de la oxigenación sanguínea. Considere incluso que si usted en su familia hay personas con diabetes o personas con la presión arterial alta, podría ser que usted padezca estas dos enfermedades sin darse cuenta. La mitad de las personas que tienen diabetes no lo saben. 3/4 partes de las personas que tienen la presión arterial alta no lo saben. Y cuando ocurre una complicación, una enfermedad aguda, grave, como COVID-19, es cuando nos damos cuenta que la enfermedad estaba ahí. Hay que extremar esa precaución. Entonces, sí tenemos esta preocupación especial para las personas con las características que acabo de decidir. Es posible que ahí logremos anticipar la evaluación más detallada, más profunda, y el resto de la población que tiene una baja probabilidad de complicarse podría utilizar los medicamentos para disminuir los síntomas. Estos medicamentos genéricamente llamados de venta libre, de venta sin receta, OTC por las siglas en inglés, pueden utilizarlo. Pensar primero, a lo mejor puede ser COVID antes de irme a tomar, aunque estén diseñados para que no vaya por un médico primero. Así es. Por ejemplo, en la Ciudad de México, desafortunadamente esto no existe en todas las entidades federativas, existe un recurso tecnológico donde se puede mandar un mensaje de texto, SMS al 51515, y automáticamente se despliega un cuestionario que permite evaluar la probabilidad de que se trate o no de COVID, y una persona le llama y le ayuda a continuar la evaluación de acuerdo a los puntajes de riesgo que se van identificando. Gracias, Liliana. Estábamos por acá. No, Arturo, ayer sí le dimos la palabra. Carlos Zabaroa, y ahorita si da tiempo nos pasamos allá con usted. Perdón. Buenas noches, doctores. La pregunta es acerca de la Ciudad de México. En el entendido que la Ciudad de México ahorita, por la información, no pasa semáforo rojo, en el supuesto de que es con el fin de no se caiga la reactivación económica propia de la ciudad, que ya ha sido muy golpeada por la pandemia. Pero, doctor, hay una situación. Vienen los festejos del 12 de diciembre. Se había quedado en el entendido que probablemente la Basílica de Guadalupe no abriría. En estos días han salido notas de que lo más probable es de que sí esté abierta la Basílica de Guadalupe. He escuchado también las conversaciones, las declaraciones del rector de la Basílica de Guadalupe en el sentido de hacer el llamado a los feligreses de que celebren en su entidad, en sus iglesias propias, que se va a transmitir en todo caso vía virtual los festejos del 12 de diciembre. ¿Qué pasaría si sí está abierta la Basílica de Guadalupe? Ya lo vimos el día de la iglesia de San Hipólito, que se remodeló mucha gente. Sin embargo, en la Basílica es muchísima más gente la que llega a hacer este festejo. Sobre todo porque, previendo esta situación, puede haber un rebrote muy fuerte de contagios. Muchas ¿Qué recomendaría? Gracias, Carlos, por la pregunta. Solo para que no se quede un elemento suelto, en ningún momento dijimos que no se va a pasar a rojo para proteger la economía. Es exactamente la pregunta que hizo Héctor. No, claro. Cuando el semáforo, los números del semáforo indiquen que es rojo,
Ok. En la Ciudad de México y en cualquiera de las entidades federativas. Sí. Ahora, punto y aparte, los gobiernos estatales, a partir de la información objetiva que viene del semáforo, sea este rojo, anaranjado, amarillo o verde, tienen que tomar decisiones Claro. para balancear de la manera más apropiada posible la situación de prevenir los contagios mediante confinamiento y otras medidas y el rescate o la recuperación o la conservación de la economía. Sí, claro, incluso se tomaron medidas. Que nomás fuertes para este que fin no de se semana. quede la Sí, impresión, claro, no. que quede muy claramente asentado. El semáforo es un instrumento objetivo, no está sujeto a ninguna discusión o negociación. Claro. Ahora, respecto a este tema de la Basílica, la doctora Claudia Sheinbaum, por un lado, la ministra y doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, por el otro, y nosotros en la Secretaría de Salud también, nuestro interlocutor es el doctor Ricardo Cortés, hemos estado conversando con la jerarquía católica, Ajá. de manera organizada. No crean que a los jerarcas católicos les llegan 3 voces dispersas, estamos organizados. Y este fin de semana justamente hay algunas conversaciones de preparativos. El próximo, al inicio de la semana, no tengo claro qué día, la doctora Sheinbaum va a comunicar detalles de estos preparativos de toda la etapa dicembrina. Ok. Muchas gracias. Gracias. A ver si da tiempo. Ya no. Son 19:59. Sigue Arturo. Hoy es viernes 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, 110 años de la gesta heroica y patriótica. La epidemia sigue activa, la epidemia tiene cierta tendencia a la alza, está concentrada este fenómeno en 8 entidades federativas, el resto tiene una fase de descenso o 4 entidades tienen una fase de meseta. Hoy se agregó un semáforo verde que fue Chiapas, pero persisten 2 semáforos rojos, Chihuahua y Durango, y hay 8 entidades federativas, 6 entidades federativas que están en un naranja muy intenso, están cerca de pasar a rojo y es muy importante que tomen las medidas correspondientes para disminuir el riesgo. Usted, como persona que vive en este país, tenga en cuenta el riesgo de transmisión para cuidarse usted, para cuidar a los demás. Mantenga sana distancia física, 2 metros de cualquier otra persona, utilice su cubrebocas, particularmente en espacios cerrados como el transporte público o las estaciones del transporte público, donde es muy difícil mantener sana distancia, utilice su cubrebocas. Si todo el mundo lo utiliza, todo el mundo se beneficia de esta medida auxiliar de protección. Lávese las manos continuamente y si usted tiene 60 o más años de edad, o, independientemente de su edad, tiene alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca o pulmonar crónica, inmunosupresión, vive con VIH o tiene cáncer, no espere en caso de que tenga fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, vaya a una unidad médica a que le evalúen para ver si tiene complicaciones de COVID-19. En la mayoría de las personas con COVID-19 tienen una enfermedad leve, pero hay personas, que son precisamente las que mencioné, que pueden tener inesperadamente una complicación en muy poco tiempo. Si usted llega a tiempo al hospital a que le evalúen, se puede hacer muchísimo para reducir la probabilidad de un desenlace fatal. Muchas gracias. Aquí terminamos. Gracias, compañeros.